¿Qué es más importante, la realidad de los hechos o la ficción legal? Esta es una pregunta muy cuestionable y que se va a cuestionar en el presente caso del cual vamos a iniciar un diálogo jurídico. Muy buenas noches con todos los presentes. Yo soy Ángelo Carranza López con N00421773. Estos datos los tengo representados en este cartel que estoy presentando en este momento. Y en el presente conversatorio jurídico, mi grupo y yo vamos a analizar lo que es el expediente 01849-2017, proceso de acción de amparo, que es llegado y elevado hasta el Tribunal Constitucional. Y bueno, para darles un pequeño contexto, el caso trata de lo siguiente. Tenemos como personajes primero al señor Félix Neira, el cual contrae matrimonio con la señora Pamela Lauchlan. Esta señora tenía un hijo de su anterior relación. En este caso, su nombre es Rodrigo Ojeda. La cuestión es la siguiente. Félix pertenece a un club, el Club Internacional de Arequipa, y en este club a ciertas personas se le da la calidad de socios, y estos socios pueden ingresar de manera gratuita al club. Y los hijos de los socios activos y de socio fallecido, según el estatuto de este Club Internacional de Arequipa, poseen lo que es la calidad de socio junior, y ellos también pueden ingresar de manera gratuita. La cuestión es de que Félix, al momento de querer solicitar que su hijo Rodrigo sea considerado como un socio junior, el club deniega esta solicitud, basándose en que Rodrigo no es hijo de Félix, sino de su cónyuge. Esto crea demasiada cuestionabilidad del razonamiento que está utilizando este club para poder llegar a tal respuesta. Y entonces el caso inicia con la demanda. Bueno, esos son los hechos y para poder dar inicio a este conversatorio me gustaría primero escuchar la apreciación de mi compañero Miguel acerca del caso. Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? Buenas noches. Me voy a presentar. Mi nombre completo es Miguel Ángel Béjar, con código de estudiante en el 00181-637, como pueden observar acá. Ok, bueno, siendo el primero en hablar, me gustaría decir que, como ya se dieron a conocer los hechos, voy principalmente a centrarme en el voto conjunto que tuvieron los magistrados, ¿no? Los magistrados en conjunto, creo que fueron tres y de ahí se añadieron dos más, tiempo posterior. Votaron porque declarara fundada esta demanda. Y si bien han expuesto en los argumentos el por qué, me gustaría ir mucho más allá. Me gustaría saber cuál es cuál es el detrás de este raciocinio que tuvieron los magistrados para poder declarar fundada, mucho más allá de sus fundamentos. En lo personal, después de haber leído la sentencia, y quizás más adelante mis colegas aquí puedan debatirlo, siento que el tribunal ha optado por usar el principio pro homine en esta sentencia. ¿A qué se refiere esto? Si bien el principio pro homine ha sido desarrollado en el Perú a través de doctrina y jurisprudencia, siento que ha sido mucho más desarrollado a través de en el país vecino Colombia. Me refiero, ¿no? Su doctrina y su jurisprudencia siempre están un paso más adelante que la nuestra. En ese sentido, uno de los juristas, Castilla, si más no me equivoco, ha mencionado que este principio, el principio pro hominem, tiene diferentes formas de manifestarse. Y en una de estas formas de manifestarse es lo que él llama la preferencia interpretativa. ¿Qué viene a ser la preferencia interpretativa? Es cuando el magistrado del alto tribunal, como es un tribunal constitucional, se encuentra ante una norma que contempla derechos fundamentales o derechos humanos, se debe optar siempre por una interpretación amplia, por una interpretación que abarque mucho más allá de lo que quiere decir quizás la propia norma per se. En ese sentido, siento yo que nuestro tribunal así lo ha efectuado. ¿Por qué? Porque el artículo 4 de nuestra Constitución menciona la protección a la familia. No obstante, no la define ni más allá, porque como sabemos todos son cuatro o cinco líneas nada más que habla ese pequeño artículo. Sin embargo, es el tribunal el que, a raíz de su interpretación, ha dicho, ok, la familia tradicionalmente, como quizás nosotros acá la conocemos, es madre, padre e hijo nacido de esta unión. No obstante, viendo la realidad de los hechos, viendo cómo se vive actualmente y cómo gira el mundo, o cómo anda el mundo, mejor dicho, vemos que hay diferentes clases de familias, ¿no? Familias monoparentales, homoparentales, familias reconstituidas, que es incluso el caso del que se está viendo o que verse esta controversia. Y el tribunal dice, ok, si esa es una clase de familia, no debe estar
de un lado o no es motivo para que esta cualidad de que sea recompuesta no merezca tutela jurisdiccional o no merezca tutela constitucional del deber del Estado emanado de la Constitución de protección a la familia. Como primer punto es eso. Es lo que yo he visto, es lo que yo he pensado detrás de este razonamiento que tuvo nuestro alto tribunal. Y no sé qué es lo que más que opinan mis compañeros. Buenas noches, mi nombre es Nicole Plasencia Vilela, con código estudiante N0031726. Bueno, en este caso representa un avance importante en la interpretación, ya sea más que todo por el concepto de familia, ¿no? Eh, el Tribunal Constitucional ha comprendido que la realidad familiar contemporánea va mucho más allá de los vínculos biológicos o legales tradicionales. La familia ensamblada, como la que integraba el señor Félix Neira y su esposa y su hijastro, es una forma legítima y común de vida familiar en la actualidad. Desde un enfoque constitucional, el artículo 4 de la Constitución no distingue entre tipos de familia, por tanto, todas deben ser protegidas con el mismo rigor, es lo que pienso. El hecho de que un club privado establezca reglas que excluyan, ¿no? En este caso, bueno, excluyen a hijos afines o hijastros, aun cuando existen convivencias o afecto y responsabilidad de parte del padrastro, constituye una forma de discriminación indirecta. Además, el tribunal hace bien en introducir y desarrollar el concepto de parentesco social afectivo, eh, pues esto tiene fuertes fundamentos en la realidad social y en la doctrina contemporánea. Eh, Más que todo, este reconocimiento permite que no se excluya ni se niegue protección a miles de familias, que como en este caso, ¿no? Están sostenidas por el afecto y la responsabilidad y no necesariamente por la consanguinidad. En mi opinión, esta sentencia fortalece el principio de igualdad, reconoce la pluralidad familiar y promueve una visión más humana y realista, ¿no? Del derecho también. Además, obliga a las instituciones privadas como los clubes, en este caso la Asociación de Arequipa, ¿no? A ajustar sus normativas internas a los principios constitucionales, evitando que las formalidades se conviertan en un instrumento de exclusión. Ese es mi pensamiento. No sé si de repente algún compañero tenga algo más que decir. Bueno, me presento. Mi nombre es Leonardo Fabián Cotizaca Saldarraga, con el número N00328635. Está por aquí. Listo. Y bueno, en sí yo estoy de acuerdo con mi compañera en sí en cómo actuó el Tribunal Constitucional. Se debe hacer en sí distinción entre hijos biológicos y no biológicos, que vienen a ser los hijastros en estas familias, ya que en sí todos se merecen este tipo de derecho de igualdad de protección. En una familia ensamblada, el hijastro forma ya parte de una nueva estructura familiar con todos sus derechos y todo respetado. En sí lo que cometió el club es una falta y discriminación hacia la familia. Y como tú mencionaste, compañera, para quizás en sí este no es el único caso que han tomado anteriormente y han tomado varios casos. Y bueno, en sí, como tú mencionas, forma una nueva visión en cómo ver las cosas en el tema de las familias no biológicas en sí, la familia ensamblada. ¿Hay algún compañero que desea añadir algo? Sí, yo. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han mencionado ustedes. Estoy muy de acuerdo, pero hay un pequeño detalle respecto a lo que comentó Nicole. En realidad, el estatuto no hace una diferenciación entre hijos como consanguíneos, como hijos adoptivos, ni por filiación. En realidad, el estatuto dice de que los que van a ser considerados como socios juniors tienen que ser hijos de socio activo o socio fallecido. No hace una distinción de que no le van a dar esa calidad por ser hijo no perteneciente a un lazo sanguíneo, sino lo que pasa es que el club no lo reconoce como hijo, no lo reconoce como hijo de Félix, sino como hijo de su cónyuge. Por eso es que no le quieren dar lo que es la calidad de socio junior. Y también estoy muy de acuerdo con lo que dijo mi compañero Miguel. Y es que sí, el Tribunal Constitucional, en este caso,
utiliza lo que es el principio pro homine, que siempre busca dar la interpretación de la norma más favorable para las personas en sí, con la finalidad de respetar lo que son sus derechos fundamentales. Esto lo vemos en el artículo 4 de la Constitución, que brinda una protección especial a la familia. También el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 23 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos. Busca proteger a la familia por encima de muchas cosas, como por ejemplo interpretaciones literales de la ley, como se quiere dar en este caso. Y algo muy resaltante es, por ejemplo, la votación del magistrado Ferrero Costa, el cual indica de que en sí la sentencia se debió declarar infundada. Esto lo hace con una fundamentación del principio de legalidad. En sí, él lo que dice es de que no existe patria potestad. Y puede tener cierta lógica, porque la ley no la expresa, porque según el artículo 418 y 420 del Código Civil, la patria potestad, bueno, nos la define y indica de que esta es por parte de cuando hay una relación del padre y el hijo por consanguinidad, y el artículo 377 indica de que esa filiación, esta patria potestad también puede crearse por parte de la adopción, pero no regula acerca de el hijastro con el padrastro, no la regula en sí. Y justamente acaba la pregunta que yo les mencioné al inicio de este conversatorio. ¿Qué es más importante? ¿La realidad de los hechos o la ficción jurídica? Y en este caso, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, de acuerdo al principio pro homine, como comentó mi compañero Miguel, muy interesante su aporte, busca resaltar lo que es la realidad de los hechos por encima de la ficción legal. Busca que a esta familia, aunque legalmente no esté reconocida, se le dé esta protección, porque en sí la merece, ya que eso también lo dice el Tribunal Constitucional en un expediente anterior, que es el 09332-2006, esta es una acción de amparo, el cual dice que siempre y cuando se cumplan las condiciones de habitar, compartir vida en familia con cierta estabilidad, porque nunca nada va a ser perfecto, y que cuando esta convivencia en familia sea pública y reconocida, se crea lo que es el parentesco social afectivo, que es un tipo de parentesco que aunque no tenga lazos consanguíneos, se le considera como tal porque va de acuerdo a la realidad de los hechos, considerando también de que el señor Félix, a su hijo, en la aseguradora, en el Seguro Social, lo reconoce como su hijo, también realiza los pagos que es de su colegio, y en sí participan en diversas actividades como una familia normal, por lo cual lo que hace el tribunal es sobreponer la realidad de los hechos por encima de lo que es la realidad legal. Bueno, en este caso, respondo a lo que mi compañero dijo hace un momento. Exactamente, el estatuto no prohíbe expresamente la inscripción de hijos afines o hijastros como socios juniors. Entonces, la decisión del club rechaza a Rodrigo Ojeda. Entonces, eso de ahí carece de sustento normativo. Esto significa que ni siquiera desde el principio de legalidad pueden justificar esa exclusión, porque no hay una norma clara que lo respalde. En derecho privado lo que no está prohibido está permitido, ¿correcto? Por tanto, lo que ha hecho el club es aplicar una interpretación restrictiva y arbitraria, lo que configura una discriminación indirecta contra un miembro de una familia ensamblada. Esta acción viola el principio de razonabilidad y el derecho a la igualdad, además de vaciar de contenido la protección constitucional a la familia. Eso es todo lo que tengo para decir. Ok, si me permiten mis compañeros, me ha gustado bastante lo que han opinado y me gustaría dar mi aporte, ¿no? Principalmente a ciertos términos que estamos usando, ¿no? Y algo muy importante también que señaló el compañero Angelo, que fue sobre esta relación que existe entre el hijastro y el padrastro, ¿no? Que el compañero lo llama esta, si más no me equivoco, ficción legal lo llamó. Yo no considero en lo personal que sea una ficción legal, porque una ficción legal en sí es un artificio jurídico que tiende a dotar de consecuencias algún tipo de relación, ¿no? Una relación inexistente. Yo considero que esta relación no es inexistente. Siento que al contrario, como todos sabemos, el derecho nace del hecho. Siempre ha sido así. Por ende, al existir sí una relación, valga la redundancia, ¿no? entre el padrastro y el hijastro,
se crea ese vínculo. Se crea ese vínculo que si bien no está contemplado en nuestra legislación actual, porque hemos de recordar que nuestro Código Civil es de 1984, o sea, estamos hablando ya prácticamente de 40 años, 41 años atrás. Por ende, nuestro código queda un poco obsoleto en esa parte, ¿no? Porque estas relaciones quizás en ese entonces no eran tan comunes como para ser merecedoras de protección en la vía civil o que sean tuteladas en un artículo en específico. Siento que eso también como que tenemos que reflexionar un poco, que es no verlo como una ficción legal, sino quizás como una realidad que no ha sido contemplada en nuestro código, pero que sí merece tutela, con lo cual lo ha hecho el Tribunal Constitucional, ¿no? Omitiendo lo que está plenamente plasmado en el Código Civil, ¿no? Principalmente eso, no sé qué tal, qué más opinan mis compañeros. Claro, a pesar de no estar unidos sanguíneamente, ya en sí hay un vínculo en sí. Y como tú mencionas, esto no estaba proyectado para un futuro, como tú mencionas, como tú mencionaste. Ya están unidos en sí sentimentalmente, es lo que los hace humanos en sí. Alguna otra persona que sea opinar en sí. Lo Sí, bueno es que el tribunal nos está recordando en este caso, ¿no? Que los estatutos privados no pueden estar por encima de los derechos fundamentales. Bueno, en sí no los estatutos, porque como bien mi compañero lo dijo, ¿no? El estatuto no lo dice, pero el club prácticamente hace que, lo hace ni siquiera eh, omitiendo el principio de legalidad, más que todo eso. sí, bueno, gracias por el aporte que ha dado Miguel, que me ha hecho reflexionar y tienes razón. El término correcto no es ficción legal, sino es laguna jurídica, porque una ficción legal es algo irreal, algo que en realidad no es basado en la realidad de los hechos, sino que es algo que la norma lo entiende como tal. Un ejemplo, los bienes inmuebles son considerados yates también, cuando estos bienes en realidad sí se mueven. Eso es una clase de ficción legal. En cambio, esto puede ser considerado una laguna jurídica porque no está regulado como tal. Y mucha razón en lo que dijo mi compañero Miguel es que nuestro código es del año 1984. Tal vez no era tan común en esos tiempos esta clase de relaciones familiares, tal vez no era tan común el divorcio como lo es ahora, que se está normalizando mucho más. Y es que el derecho en sí avanza, el derecho es dinámico, nunca es estático y por lo cual sería muy interesante reformular un nuevo código civil o por lo menos hacer una actualización de este en ciertos artículos en los cuales se pueda reconocer este tipo de derechos para estas relaciones que en la vida real sí existen. Es una relación familiar de un padre a un hijo que tal vez la ley no lo reconoce, pero al menos con este precedente, con esta sentencia jurisprudencial del Tribunal Constitucional, va a ser un soporte jurídico en el cual se pueda dar a respetar, se pueda dar a reconocer esta relación que existe entre un padrastro y un hijastro porque como les comenté, cumple todos los requisitos que mencionó el anterior expediente, el del año 2006. Compartir una vida en familia con cierta estabilidad, habitar en un mismo hogar y de manera pública y reconocida. Eso es el parentesco social afectivo. Sí, No están unidos sanguíneamente, pero sentimentalmente, pues sí, obviamente. Claro, claro, en exacto. efecto, ¿no? Y me parece importante también lo que dijo Angelo, no principalmente en el hecho de formular todo el código civil, porque siento que es una tarea magna, una tarea muy grande que quizás involucra temas ya mucho más allá, ¿no? Pero quizás el capítulo de familia, estando ya en una sociedad avanzada, como lo dijo, ¿no? La sociedad avanza y el derecho tiene que avanzar con ella, que se ve una reforma a este libro de familia para quizás modernizar ciertos términos, incluir ah, ciertos hechos que en la realidad sí son visibles, sí son factibles, que quizás la norma no la ha contemplado, ¿no? Por eso, quizás no comparten en la totalidad el cambio de todo el Código Civil de 1984, pero sí quizás una reforma al libro de familia, ¿no? Principalmente esa pequeña acotación. Lo que pasa es que si tú, una cosa sería, por ejemplo, modificar los artículos, que eso sí lo podemos hacer mediante reformas, y otra cosa sería agregar artículos. Yo personalmente creo que sí deberían de agregarse ciertos artículos y cuando nosotros queremos agregar artículos sí tenemos que hacer lo que es la reforma total del libro, no solamente de familia, sino de todos los libros, porque las normas en sí
como tienen un orden secuencial numérico y se están agregando más normas a un libro en específico, esto va a alterar el número de todas las leyes que hay. Claro, en sí el derecho avanza, como dijo mi compañero. El derecho avanza, hay casos nuevos, casos donde hay huecos jurídicos y esto pues se tiene que rellenar de alguna manera. Como dijo, antiguamente quizás no sea tan común, pero ya en esta época ya es necesario lo que viene a ser la actualización, una actualización. Pero más que todo se pueda modificar el tanto el tema afectivo, ¿no? Y la responsabilidad. Eh, Más que todo creo que todos estamos de acuerdo con lo que hemos hecho en el conversatorio y así se estaría finalizando este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes, Gracias. compañeros, ¿no? Que hemos estado acá. Muchas gracias a todos los que han estado presentes, también especialmente darle las gracias a la profesora Lévano, la cual nos ha impulsado a realizar lo que es este conversatorio. Y bueno, ha sido una experiencia bonita el poder desarrollar este conversatorio con todos mis compañeros y bueno, muchas gracias.